Final and const. Como en todos los lenguajes de programación, tenemos la opción de declarar variables que sean constantes, que tengan un valor que no se modifique durante la ejecución del programa. Pero en este caso en Dart tenemos dos tipos de constantes. Está claro que si queremos que una variable cambie de valor, debemos utilizar la palabra reservada var o, en su defecto, el tipo que queramos aplicar a esa variable. Pero si tenemos claro que el valor de la variable no va a cambiar, tenemos como primera posibilidad utilizar la palabra reservada final. Por ejemplo, si yo tengo aquí un nombre de usuario o si por ejemplo tengo el número pi, que es un ejemplo típico que se suele utilizar en estos casos, son constantes que no van a cambiar y por lo tanto lo defino como final. Hasta aquí no es nada novedoso con respecto a otros lenguajes de programación. La diferencia se introduce cuando explicamos la posibilidad de utilizar la palabra reservada const. La palabra reservada const, a diferencia de final, es una constante, pero cuyo valor se define en tiempo de compilación. Es decir, la principal diferencia que introduce esta palabra respecto a final, que en realidad el hecho de decir que utilizamos const implícitamente tiene la misma característica que final, pero le añade el sentido de que yo puedo tener aquí, por ejemplo, una variable. En lugar de poner aquí el número pi como final, vamos a ponerlo como const, de manera que yo, si quiero calcular el radio, vamos a hacer el cálculo del radio de una circunferencia. Sabemos que la fórmula del radio de una circunferencia es radio igual a la circunferencia dividido 2 por el número pi. De manera que vamos a aplicar esta fórmula con constantes. Ya tenemos el número pi como constante con la palabra reservado const. De manera que ahora podemos decir que el cálculo de este divisor sería 2 multiplicado por la constante pi. Como vemos, aquí estamos declarando una constante, pero que depende del valor de otra constante y que será resuelto el valor de divisor en tiempo de compilación. Cuando compilemos el programa para ejecutarlo, en ese momento se generará el valor de este divisor y ese será el valor que tenga la constante. De manera que a continuación podemos definir una variable que será radio. Si la circunferencia, por ejemplo, es de 15 centímetros y lo dividimos entre divisor, podemos después imprimir el valor de radio. Lo vamos a hacer mejor indicando aquí radio to string. Vamos a ejecutar el programa y veamos lo que aparece por aquí. Queda claro, por tanto, que si queremos utilizar una constante que dependa de otra para calcular su valor en tiempo de compilación, lo vamos a hacer a través de la palabra reservada const, y si es simplemente una constante que no tiene dependencia de otra, lo haremos con final. Aquí tenemos el resultado del cálculo del radio que hemos utilizado con la palabra reservada const, que depende de la variable pi. Lo que no se podría hacer aquí es mezclar const y final, es decir, si vamos a utilizar const debe ser dependiendo de otra variable que haya sido definida con const. No podríamos poner aquí final, ya que si intentáramos ejecutarlo nos daría un error de compilación porque no podemos utilizar una variable final con una variable const. Debería ser de tipo const ambas variables. Hasta aquí lo que sería la definición de constantes en Dart.